El Evangelio según San Juan, capítulo 18, dice de la siguiente manera. Vamos a comenzar en el verso 28. Dice: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Así es que lo que querían era matarlo. En palabras más claras, te lo traemos para que lo mate, y nosotros no tenemos permiso para matar a nadie. Así es que, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, amén, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Que Dios bendiga su palabra, amén, en nuestros corazones. Amén, Señor. En esta mañana pueden sentarse. Para el tema de esta mañana tomaré el verso 36 que dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y el tema para esta mañana será el reino del rey. Ese será el tema, el reino del rey. Hemos visto a través de la palabra, muy bien, cada uno sigamos en la esta lectura tierra hay en nuestros muchos celulares reinos, o en el libro. Es y hay muchos muy, reyes, muy importante. Y en este siglo XX hay muchos reyes que usan el título de reyes, pero hay otros que usan el título de presidentes, gobernantes o dictadores, pero es más bien que se han hecho reyes, o el pueblo los ha levantado como reyes porque son la cabeza de esos gobiernos. Y estos reinos que se ven aquí en la tierra son reinos terrenales, son reinos de este mundo, son reinos de el cosmos, de este cosmos. Por lo tanto, encontramos que el príncipe de los reinos terrenales, de los reinos de este mundo, es el arcángel caído, Luzbel, Lucifer, Satanás o diablo, como le quieran llamar. Por eso, cuando en aquella ocasión en la tentación que Jesús estuvo pasando,
el diablo le llevó a un monte alto y le dijo a Jesús, y le mostró a Jesús todos los reinos de esta tierra, los reinos pasados, los reinos de aquel tiempo presente y los reinos del futuro. Se los mostró y les dijo que todos esos reinos eran de él, de Luzbel. Y les dijo, si postrado tú me adorases, yo los daré a ti. Por lo tanto, entonces, vean ustedes que la proposición o la tentación por la cual pasó Jesús en aquella ocasión fue una tentación en la cual el diablo, que es un espíritu, tentó a Jesús para que Jesús se convirtiera en un velo de carne en donde Satanás pudiera meterse para, a través de Jesús, Satanás reinar en esta tierra, porque un espíritu no puede ser coronado. Pero si Satanás lograba encarnarse, meterse ahí en Jesús, porque Jesús entonces se rendiría a Satanás y adoraría a Satanás y se convertiría en el velo de carne en donde Satanás podía morar y podía desde ahí reinar sobre todos los reinos terrenales. Entonces sería establecido el reino aquí en la tierra. Jesús hubiera sido rey del reino de Satanás. Pero Jesús no aceptó esa proposición. Él supo lo que conllevaba aceptar esa proposición. Él supo lo que sería. Por lo tanto, encontramos que Jesús no aceptó el reino sin pasar por muerte. Si Jesús acepta el reino allí, en aquella ocasión, entonces todos los súbditos del reino del Señor Jesucristo hubieran sido, ¿qué? Mortales. Y hubieran sido, ¿qué? Pecadores sin arrepentirse. Por lo tanto, hubiera entonces tenido un reino de ¿qué? Un reino de pecado, y el que gobernaría a través de Jesús ese reino sería Satanás, sería el diablo. Entonces el siervo e instrumento del diablo hubiera sido Jesús, y él sabía lo que conllevaba aquella tentación. Así es que ya ustedes saben qué clase de reino hubiera tenido Jesús. Usted sabe entonces cómo se viviría en ese reino. Se viviría una vida de pecado, se viviría una vida estilo Hollywood, se viviría una vida tan degradada de acuerdo a los ideales de ese arcángel caído. Pero Jesús dijo que su reino, en esta ocasión a Pilato, le dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este sistema de reinos terrenales, mi reino no es de este cosmos, mi reino no es un reino mundano, mi reino no es un reino terrenal, mi reino no es un reino político terrenal como el reino de los reyes actuales o de los reyes por venir que hayan de reinar sobre esta tierra en estos reinos gentiles. Por lo tanto, mi reino no es un reino político de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Ahora sabemos que Dios es el Rey y Él tiene un reino. Y encontramos que cuando Él se manifestó en su primera venida, encontramos que aquel era Dios en carne humana y Él era el Rey. Pero
encontramos que Juan el Bautista comenzó a predicar el reino y comenzó a decirle: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vino Jesús, también le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el reino de Dios y digan que el reino se ha acercado. Y Jesús también predicó el reino de Dios, y él dijo: el reino entre vosotros está. ¿Por qué estaba entre ellos? Porque allí estaba el rey, porque el rey era Dios en carne humana, y Dios, que es el rey, no puede ser coronado a menos que no se haga carne, a menos que no esté en carne humana. Y allí estaba el rey para ser coronado. Pero ¿qué sucedió? No lo recibieron, no lo aceptaron, y entonces, al rechazarlo, vino a ser un rey rechazado, así como David, siendo ungido como rey, y habiendo sido el rey de Israel ordenado por Dios, vino a ser tipo y figura de Jesús, siendo rey y habiendo sido rechazado por su propio pueblo. Ahora encontramos que David fue rechazado por su propio pueblo y estuvo como un fugitivo de su pueblo. Era un fugitivo y estaba siendo buscado para ser matado. Saúl lo buscaba para matarlo, y encontramos que en otra ocasión también vino a ser un fugitivo y fue buscado para ser matado por uno de los propios hijos de David. Ahora veamos que David vino a ser tipo y figura de el Rey de Reyes y Señor de Señores. Encontramos que lo que Dios se propone hacer, Él comienza a mostrarlo, a tipificarlo en los instrumentos que Él tiene en el pasado. Encontramos que en el pasado, antes de la primera venida del Señor, Él comenzó a mostrar, a tipificar en sus profetas lo que Él haría en su venida. Encontramos que también los patriarcas, Él comenzó a reflejar, a mostrar las cosas que Él haría en su venida. Dios comenzó a reflejarse y a identificarse a través de los patriarcas y a través de los profetas. Por lo tanto, cuando el Señor viniese entonces aquellas cosas que Él había mostrado en los patriarcas y los profetas vendría a ser tipo y figura de las cosas que Él haría en su venida. Por lo tanto, entonces, cualquiera que quisiera ver la venida del Señor, entonces podía mirar a los tipos y figuras, a las cosas que Dios hizo a través de sus instrumentos, los patriarcas y los profetas, y podía ver en tipo y figura, en sombras, las cosas como serían en la venida del Señor. Ahora veamos también una cosa muy importante que no se nos debe pasar por alto. Cada uno de los instrumentos de Dios del pasado, cada uno de los profetas de Dios, encontramos que ellos, cuando hablaron de la venida del Señor y las cosas que serían hechas en la venida del Señor, encontramos que los profetas de Dios hablaban como si ellos estuvieran hablando de ellos mismos. Y ellos hablaban de tal manera que cualquier persona que los oía pensaba que esas cosas se cumplirían en ellos y no en otra persona que habría de venir más adelante. Por ejemplo, encontramos a David, que fue rey y profeta. Siendo profeta, pues profetizó. Y él, cuando se vio en aquella etapa difícil de su vida, siendo perseguido y habiendo sido rechazado como rey sobre su pueblo, él dice, horadaron mis manos
y mis pies. Con tal puedo todos mis huesos. ¿Ve? Así es que estaba muy delgado, había sufrido tanto, espiritualmente y físicamente también seguramente, que había rebajado tantas libras y estaba tan delgado que podía contar todos sus huesos. Siendo un rey, miren la condición que se encontraba. Y él estaba hablando en el Espíritu de Dios. Y nos dice la Escritura que los profetas de Dios profetizaron. ¿Cómo? Profetizaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por lo tanto, era el Espíritu de Dios poniendo en su boca, en su corazón y en su boca, las palabras que debían de ser habladas, para luego que fueran habladas, Dios poderlas cumplir. Porque para Dios cumplir algo, para Dios hacer algo, primero es hablado. Y para ser hablado, tiene que haber un velo de carne, que en la Escritura es conocido como un profeta, y a ese profeta tiene que venir el pensamiento de Dios, tiene que venir al corazón y ser inspirado ese hombre de Dios para hablar eso que ha venido a él. Y cuando lo habla, entonces es la palabra de Dios hablada. Ya está hablada, entonces lo próximo que falta es que esa palabra de Dios se haga carne, esa palabra de Dios se materialice, esa palabra de Dios se haga realidad, esa palabra de Dios se cumpla. Pero hay tres etapas muy importantes de la palabra de Dios. Primero es un pensamiento en la mente de Dios, luego ese pensamiento en la mente de Dios, de ahí pasa a el corazón de un velo de carne, el cual es conocido como un profeta en la Escritura, y de ahí entonces a través de ese velo de carne, Dios pone esa palabra y esa inspiración en ese velo de carne, y entonces ese hombre de Dios la habla, y entonces ya viene a ser, ¿qué? La palabra hablada. Y luego, esa es la segunda etapa. Y luego la tercera etapa es el cumplimiento de esa palabra que fue hablada. Ahora vean que el pensamiento de Dios, eso ha estado siempre ahí. Pero luego, porque eso es eterno, pero luego pasa al velo de carne y ahí está hasta que lo habla. Seguida que habla esa palabra, entonces, desde que la habla hasta que se cumple, eso depende de Dios. ¿Cuánto tiempo Dios ha de tomar para cumplir esa palabra? Eso es asunto de Dios. Porque un velo de carne de Dios, un profeta de Dios, no tiene que ver cuánto tiempo Dios va a tomar para cumplir eso que ese profeta va a decir. El trabajo de ese hombre es decir lo que Dios le dé para decir, porque Dios pondrá su palabra en su boca, la pone en su corazón y en su boca, y entonces el instrumento lo único que tiene que hacer es dejarse usar bajo la inspiración del Espíritu Santo, dejarse usar de Dios y dejar que esa palabra que Dios pone ahí en ese velo de carne sea hablada. Esa es la responsabilidad de un profeta. El que, cuando se cumplirá, eso es asunto de Dios. Cuando Dios le revela a un profeta su palabra, el profeta ve la cosa para allá, ve la cosa en presente, y al verlo en presente, por eso la habla en presente. Mire, David dijo: horadaron mis manos y mis pies, con tal puedo todos mis huesos. Estaba hablando en presente. Pero en el hijo de David, lo cual estaba en futuro, eso que fue hablado ahí se cumplió perfectamente en Jesús. Ahora vean ustedes que cada profeta pasa por cierta experiencia y es ungido por el Espíritu de Dios y bajo inspiración es que habla. Él se siente
pasando esa experiencia como si la cosa fuera con él y para ese tiempo. Es lo mismo que cuando habló Isaías y dijo, sin atractivo para que le deseemos, el herido fue y molido por nuestros pecados, y todas esas cosas el profeta Isaías las dijo. Pero luego encontramos que cuando Felipe estaba bautizando por allá por Samaria, luego el Espíritu de Dios le dijo, mira, sal de Samaria, porque tengo por allá en cierto sitio por el desierto a uno que le tiene que predicar la palabra. Y él entonces se acercó, y cuando vio a ese eunuco que iba de Jerusalén, iba de regreso para su tierra, entonces eso sería Etiopía, me parece que era, iba de regreso, entonces encontramos que se le acercó, y el eunuco, recuerde que los eunucos son los que están al servicio de el rey y la reina, así es que trabajaba en el reino de allá del lugar donde él vivía, que parece que era, hasta donde entiendo, Etiopía. Entonces ustedes saben que venía por ahí ese reino de la descendencia de Salomón, de David, Salomón, porque de allá era también esta reina, la reina de Seba, que fue a ver a Salomón y también vino a ser una de las esposas de Salomón. Bueno, fíjese, encontramos que este eunuco iba leyendo las escrituras, iba leyendo en el libro del profeta Isaías. Y Felipe se le acerca y entonces pues le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique esto? Entonces le dice a Felipe, móntate para que me expliques esto. Mira, esto que estoy leyendo aquí, ¿de quién está hablando el profeta aquí? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otro? ¿Ve? ¿De quién está hablando? ¿De sí mismo o de otra persona? Entonces comenzó Felipe a explicarle, no, el profeta Isaías no está hablando de sí mismo, el profeta Isaías está hablando de el Mesías, está hablando del Cristo, está hablando de un hombre que ha de venir y que ha de sufrir de esa manera y ha de ser herido de esa manera por nuestros pecados, y ese hombre es el Mesías, y ese Mesías en el cual se cumplirán todas estas cosas. Y ha habido un hombre en el cual se han cumplido estas cosas, y es Jesús de Nazaret. Ese es el hombre del cual el profeta Isaías está hablando ahí. Bueno, una explicación muy sencilla, un mensaje muy sencillo y corto, pocas palabras, pero Felipe iba a la segura porque el ángel del Señor le había dicho que fuera, y ahí ustedes saben que aunque lo que se veía era un solo hombre ahí, al cual le iba a ser explicada la Escritura, encontramos que ese hombre iba para el palacio porque él era y pertenecía a un reino. Por lo tanto, ese mensaje lo iba a llevar para ese palacio, a ese reino. Por lo tanto, a través de uno, Dios estaría haciendo una obra para muchos en el lugar a donde iba a ir este eunuco. Bueno, encontramos que los profetas hablaron la palabra, las cosas que hablaron por inspiración, la hablaron como si hubieran estado hablando de sí mismo y como si se cumplieran las cosas en ellos. Así es que, fíjese, también encontramos que decían
Israel, tú eres mi hijo. Y era el profeta el que estaba hablando, pero era Dios a través del profeta, a través de cada uno de ellos. Y la cosa parecía como que ellos estaban hablando de ellos mismos y como que las cosas se cumplían en ellos mismos. Pero hay muchos casos que encontramos en la Escritura que pasaron algunas veces cientos de años o miles de años y se vino a cumplir en otra persona muy lejos de aquella que lo habló. Ahora vean ustedes esas cosas para que ustedes se den cuenta que un profeta de Dios puede estar hablando inspirado por Dios y decir cosas que se cumplirán y decirla de tal manera que cualquier persona al oírla dice, a través de esa persona se cumplirá tal y tal y tal y tal cosa. Él ha dicho que hará tal y tal y tal cosa, pero no entiende la gente que el que está diciendo que va a hacer esas cosas es el Espíritu de Dios que está en esa persona. Y esa persona puede morir. Y la gente va a decir, pero si dijo que iba a hacer tal y tal cosa y no la hizo. Mire, el que dijo que la iba a hacer, la hará. Pero puede ser que la ha de hacer a través de otro velo de carne que no sea aquel velo de carne a través del cual la habló. Porque puede hablarla a través de un velo de carne y cumplirla a través de otro velo de carne. Por lo tanto, ese ha sido siempre el problema de la gente cuando han oído un profeta de Dios. Cuando han oído a través de la Escritura a los profetas de Dios, la gente que no entienden estas cosas se confunden y dice, pero si este profeta dijo que iba a hacer tal y tal cosa, este profeta dijo con así dice el Señor, que tal cosa habría de acontecer, y que él iba a hacer tal y tal cosa, y murió y no lo hizo. Pero el que estaba en él, el Espíritu de Cristo, no murió. Ese va pasando de instrumento a instrumento, de velo de carne a otro velo de carne, y lo que no cumple en uno, lo cumple en el otro que viene, y lo que no cumple en ese, lo cumple en el próximo, hasta que llegue el último instrumento de Dios, el último velo de carne de Dios, el último profeta de Dios, y lo que no haya cumplido en los demás, lo cumplirá en el último que tenga, porque en el último que tenga, tendrá que cumplir todo lo que falte, porque después de ese no tendrá otro más. Así es que tendrá que preservarlo hasta cumplir, hasta lo último que él haya dicho que tiene que cumplir. Así es que ustedes pueden ver estas cosas en la palabra y entenderlas para así, entonces, ustedes entender que ninguno de los profetas de Dios nunca ha fallado en lo que ha sido dicho a través de ellos. Y aunque usted no haya visto que se haya cumplido lo que dijo, que habría de cumplirse o que habría de hacer, entonces entendemos que fue el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el cual habló esas cosas y Él es el que las tiene que cumplir en el velo de carne que Él haya seleccionado para cumplirlas. Por lo tanto, entonces encontramos estas cosas y al ver estas cosas y entenderlas, entonces, fíjese, encontramos que podemos traer todo esto al siglo XX, donde encontramos que Dios envió un profeta del calibre de nuestro amado hermano Branham, y que hay muchos lugares donde el Espíritu de Dios a través de él dijo que iba a hacer tal y tal cosa, que iba a hacer tal y tal cosa, y él partió y no fueron hechas en el ministerio de él. Pero encontramos que el que dijo que habría de hacer esas cosas, que es Dios, Él las hace, Él las cumple, aunque no las cumpla a través del mismo velo de carne que Él las habló. Pero al que hay que estar vigilando es al que habló esas cosas, porque Él se moverá adelante y las cumplirá como Él
las ha dicho. Así es que, entonces, si entendemos esas cosas sencillas, entonces no perderemos de vista al que prometió, porque es fiel para cumplir lo que prometió. Entonces lo vigilaremos moviéndose hacia adelante para cumplir lo que Él prometió. Así es que al que estaremos vigilando es al que prometió esas cosas. Entonces, lo que sucede es que Dios es Dios en morfe. Al ser Dios en morfe, eso quiere decir que se va cambiando de velo de carne, de máscara. La parte visible, la parte física de Dios es el velo de carne que Dios usa. Entonces Él se va cambiando de un velo de carne, hace una obra y terminó con ese, pero continúa con otro más adelante. Y entonces la gente dice, bueno, yo vi a Dios en aquel profeta de Dios que Dios tuvo hace tantos y tantos años. Pero ya Dios hizo lo que iba a hacer a través de ese instrumento. Hay que ver a Dios siempre en el presente, a través del velo de carne que Dios está usando en el presente, porque de otra manera pasa lo mismo que pasó con aquellos líderes religiosos de allá de Israel, que no veían a Dios en el velo de carne que Él tenía en aquellos días, en Jesús. Entonces no lo veían y ellos decían, bueno, nuestro padre es Abraham. Ellos vieron a Dios en Abraham, vieron a Dios obrando en el pasado, vieron también a Dios en Moisés a través de la historia bíblica, pero no estaban viendo a Dios a través de Jesús. Y siempre lo importante es ver a Dios en el día en que uno vive. Ver a Dios haciendo la obra que Él tiene para hacer en el día en que uno está viviendo. Ver a Dios cumpliendo lo que Él prometió para el día en que uno está viviendo. Si uno puede ver a Dios a través de la historia, puede verlo en el pasado y no verlo en el presente, pues perdió la bendición de Dios. Porque el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Por lo tanto, no es decir yo creo a los profetas que Dios envió en el pasado. Eso está bueno, pero esa es historia. Hay que vivir la realidad, hay que vivir el presente, y el que recibe profeta, que esté viviendo ahí en carne, el que lo recibe estando ahí viviendo, cuando Dios lo envía, entonces recibe el beneficio para lo cual Dios envía a ese profeta. Así es que no es, la gente, dice el hermano Branham, que la gente siempre hacen de la misma manera. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Miran el pasado a través de la historia, miran el pasado y dicen, oh, qué Dios grande tenemos nosotros. Ven la historia del pasado y dan gloria a Dios por las cosas que Dios hizo en el pasado. Miran las cosas que Dios ha prometido para el futuro y dicen, gloria a Dios, qué cosas grandes y maravillosas Dios ha de hacer. Pero ignoran lo que Dios está haciendo en el presente, y eso es lo que tiene valor. Eso es lo que es de beneficio para la gente, lo que Dios está haciendo en el tiempo en que esas gentes están viviendo. Por ejemplo, para los de la primera edad, de nada les servía estar mirando para este tiempo y ver las cosas que Dios haría en este tiempo, porque ellos tenían que estar mirando las cosas que Dios estaba haciendo en el tiempo en que ellos estaban viviendo. De nada tampoco les servía ver las cosas que Dios habría de hacer en la segunda edad, porque las cosas que Dios haría en la segunda edad era de beneficio para la gente que le tocaba vivir en la segunda edad, pero no para los de la primera. Cada edad y dispensación tiene su mensaje y tiene el instrumento de Dios a través del cual viene el mensaje,
y también tiene las gentes que han sido ordenadas para pertenecer a esa edad o a esa dispensación. Y las personas de esa edad y de esa dispensación pueden recibir el beneficio de Dios recibiendo el mensaje y reconociendo a Dios en la forma en que Él esté obrando en ese tiempo a través del velo de carne que Dios esté usando. Esa es la única forma para recibir el beneficio y la bendición de Dios para ese tiempo determinado. Por lo tanto, entonces, tenemos que reconocer el tiempo en que vivimos, tenemos que entender la hora en que estamos y las cosas que Dios ha prometido para este tiempo y recibir el beneficio para nosotros en este tiempo de parte de Dios. Ahora encontramos que estamos hablando sobre el tema el reino del rey. Es un tema muy importante y encontramos que este tema es tan glorioso y de este tema hablaron muchos en el pasado. Todos los instrumentos de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento anunciaron sobre la venida del reino. Todos ellos hablaron de las cosas que tienen que acontecer en este tiempo. Todos se regocijaron mirando el futuro. Todos profetizaron acerca de este tiempo. Pero encontramos que el beneficio que ellos podían recibir de parte de Dios en aquellos tiempos era recibir el mensaje que correspondía para aquel tiempo. Ahora, en este tiempo presente, tenemos que ver y entender el glorioso tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. De este tiempo profetizaron todos los profetas de Dios, desde el primero hasta el hermano Branham. Por lo tanto, si leemos todo lo que los profetas hablaron de este tiempo, nos tomaría muchas horas. Vamos a leer un momentito lo que dijo el cuarto Elías, que fue el mensajero más grande de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Él nos dijo en la página 5 del mensaje titulado ¿Cómo puedo vencer? Dijo: yo dije, cuando le preguntaron a qué religión pertenecía o a qué denominación pertenecía, le dijeron: ¿a qué iglesia pertenece usted? Yo dije: yo no pertenezco. ¿A cuál denominación usted pertenece? Dije: a ninguna. Dijo: pues, ¿a qué usted pertenece? Yo dije: a un reino, a un reino. Y por un espíritu somos todos bautizados en ese reino, por un espíritu, todos en este reino. Jesús dijo: orad, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, y él se paró delante del monte de la transfiguración y dijo: de cierto os digo, hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino viniendo en poder. Eso fue mostrado de antemano, como hemos repasado eso, el monte de la transfiguración. La Biblia ha dicho que el reino de Dios entre vosotros está. Así que este es un pueblo del reino que declara que este no es su hogar. Este no es nuestro hogar. Estamos esperando por la venida del Rey
para establecer el reino. Ahora vean ustedes cómo es que es establecido el reino. Y vean ustedes lo que dice el séptimo mensajero de las edades. También los demás mensajeros hablaron, y todos ellos hablaron de la venida del rey. Y el séptimo mensajero dijo: estamos esperando por la venida del rey para establecer el reino. Ahora vean ustedes que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de estos sistemas. Por lo tanto, encontramos entonces que en la venida del rey, él no establecerá su reino. ¿Cómo? Él no establecerá un reino como los reinos terrenales, porque su reino no es de este mundo, su reino no es de estos sistemas. Por lo tanto, él no será un político terrenal. Él no será un político terrenal para levantarse en la escena y a través de la política terrenal, a través de los votos o a través de la línea de algún reinado terrenal, venir y levantarse a la escena y decir: yo pertenezco al reinado de los reyes de Inglaterra o de Francia, y levantarse en la escena como rey, y entonces establecer su reino en Francia o Inglaterra, y establecerse ahí como rey, y entonces poner bajo su dominio a las demás naciones. No será de esa manera, porque su reino no es un reino terrenal. Porque su reino no es un reino político, su reino no es un reino como el reino de los reyes terrenales. Porque los reinos terrenales pertenecen ¿a quién? A el arcángel caído Lucifer o Luzbel. Los reinos terrenales pertenecen al diablo. Por lo tanto, encontramos que el reino de Dios, será establecido en la venida del rey. Y ese reino, y ese rey, al venir con ese reino, no vendrá con un reino político, no vendrá de esa manera terrenal, sino que él vendrá como rey, y él se dará a conocer como rey, como el león de la tribu de Judá, y él proclamará que el reino de Dios entre nosotros está. Él predicará el reino de Dios, él predicará el mensaje del evangelio del reino, él anunciará el milenio, él anunciará que el milenio está a la vuelta de la esquina. Él anunciará y mostrará que tendrá un reino establecido aquí en la tierra, y que será el reino milenial en donde habrá paz. Pero antes de poder venir el milenio literal, tiene que ser establecido primero en esta tierra para poder ser establecido, o para poder ser puesto en función en la tierra literal para reinar por 1000 años. Primero tiene que ser establecido en esta tierra que somos nosotros. Y allí en esa tierra que somos nosotros, entonces él será rey. Tenemos también que entender que la novia del Señor también es su reino, y en esa novia, en ese terreno, tiene que ser establecido ese reino. Y el mensaje del reino tiene que ser establecido en su novia.
Y encontramos que ahí, en medio de su novia, él será rey y será reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al ser conocido, entonces viene a ser coronado por sus santos como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién es coronado? El Espíritu Santo. Dios es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores en el velo de carne en que Él se manifieste para cumplir su segunda venida como el león de la tribu de Judá. Para cumplir su venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su venida, siendo Él la palabra, en la palabra hecha carne estará el reino, estará el milenio y estará todo lo que ha sido prometido para el pueblo de Dios. Porque todas las promesas de Dios están ¿dónde? En la palabra. Y cuando la palabra se hace carne, pues ahí están todas las promesas de Dios para Dios cumplirlas. Cuando se recibe la palabra, cuando se hace carne, pues se están recibiendo todas las promesas de Dios. Ahora veamos que cuando ese rey aparece para establecer su reino. ¿Y cómo él puede establecer su reino? Por la palabra hablada, él establece su reino. Y cuando eso está sucediendo, es el tiempo del cumplimiento de la venida de esa piedra que fue cortada de la cima de la montaña, no por mano humana, sino por la mano de Dios. No fue cortada con mano humana, no fue cortada por un seminario, no fue cortada tampoco por una universidad para cortarla con el corte político para poder ser gobernante o rey, sino que fue cortada por la mano de Dios y fue cortada para ser rey, el rey de Israel y de toda la tierra. Y cuando esa piedra no cortada por mano aparece, entonces aparece proclamando el mensaje del reino de Dios y mostrando a Dios en este tiempo. Y cuando eso sucede, entonces, si aparece el rey para establecer el reino de Dios, entonces todos los demás reinos, los reinos terrenales, tienen que caer para dar paso al reino de Dios que está siendo establecido y que tiene que reinar en esta tierra. Por lo tanto, entonces, cuando aparece ese rey y establece y está estableciendo su reino, entonces los demás reinos tienen que comenzar a caer para dar paso ¿a qué? Al reino de Dios que está viniendo. Dice el cuarto Elías en la página 18, dice, vemos la condición del tiempo, vemos la condición de la gente, vemos la condición política, vemos la condición del mundo, no se puede tolerar, se va a hundir como el Titanic, tiene que irse abajo. ¿Por qué? Porque allí da paso, una nación da paso a otra mientras cae. Y este reino, el reino terrenal, tiene que caer. Y cualquier otro reino que exista para dar paso a ese reino que viene, el cual no cae. ¿Cuál es el reino que viene? El reino de Dios. ¿Y cuándo viene? Pues cuando viene el rey. Entonces, los demás reinos, el reino terrenal americano, el reino terrenal francés, el reino terrenal inglés, el reino terrenal
Incluso el reino terrenal de cada nación tiene que caer para dar paso al reino de Dios que viene con el rey que viene. Y sigue diciendo, porque nosotros a través de esta perfecta imagen de Dios, la obra maestra, recibimos un reino que no puede ser movido. Ahora vean que es a través de la imagen perfecta de Dios que recibimos un reino que no puede caer. Y la imagen perfecta de Dios es Cristo, y Él en su primera venida vino a ser la imagen perfecta de Dios, y Él prometió regresar en su segunda venida. Y en su segunda venida Él sigue siendo la obra maestra de Dios. Y recibimos un reino que no puede caer en su segunda venida. Es que somos, ¿qué? Que somos metidos en el reino. Es que tomamos o recibimos el reino. Porque Él dijo, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y nos es dado el reino en su segunda venida. Por lo tanto, todos los demás reinos terrenales tienen que caer. Y lo que hemos estado viendo en este tiempo es que los reinos terrenales han ido cayendo. Los reinos terrenales en su política han ido cayendo, en su economía han ido cayendo, en su moral han ido cayendo, en su educación han ido cayendo, y en todos los sentidos han ido cayendo. Su economía ha ido cayendo, todo ha ido cayendo, sus políticos han ido cayendo, todo ha ido cayendo. ¿Y eso por qué? Porque es el tiempo de la caída de los reinos terrenales y el tiempo del establecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, mientras los reinos terrenales van cayendo, el reino de Dios va siendo establecido, va creciendo, hasta que la piedra no cortada de mano que hiere a la imagen en los pies y la desmenuza, ¿ve? La venida de esa piedra es la que le pone punto final a los reinos terrenales y comienza el reino de Dios. Introduce el reino de Dios. Fíjese, la venida del reino de Dios ocasiona que los reinos terrenales caigan para dar paso al reino de Dios que tiene que venir, que tiene que ser establecido, que tiene que reinar sobre toda la tierra y sobre todo el universo también. Por lo tanto, encontramos que en este tiempo en el cual nosotros vivimos, tenemos promesas tan grandes que para recibirlas tenemos que recibir ¿qué? Lo que Dios está haciendo, y entonces al ver, creer y recibir lo que Dios está haciendo, recibimos merced de profeta, recibimos el beneficio de las cosas que Dios está haciendo. Por lo tanto, recibimos el reino en este tiempo. Y entonces, al recibir el reino, entonces encontramos que reinaremos 1000 años sobre esta tierra en paz, en tranquilidad, y lo que deseábamos tener y de lo que deseamos participar en este tiempo, las cosas buenas y agradables delante de Dios que deseábamos en el milenio, las tendremos. Y todo lo que tendremos en el milenio será miles o millones de veces mejor que lo mejor que usted se puede imaginar, que lo mejor que usted pueda desear tener en esta tierra. Por lo tanto, usted puede desear tener en esta tierra tal y tal cosa, y usted ve el que es bueno, pero miles o millones de veces mejor será las cosas que tendremos en el milenio. Aquí usted puede tener una cosa que a usted le agrade mucho tener, pero no la puede tener por más de 50 o 100 o 125 años. Usted dice, ¿cómo? Pues claro, porque usted no va a vivir tanto tiempo aquí en esta tierra. La gente no van a vivir tanto tiempo, por lo tanto no pueden participar muchos años aquí en la tierra de esas cosas. Pero imagínense nosotros
tenemos por delante el milenio, que eso es para comenzar 1000 años. Así es que podemos participar de las cosas que hemos de tener en el milenio por 1000 años y después tenerla también por la eternidad, si es que deseamos tenerla. Así es que podemos ver estas cosas, podemos ver que este es el tiempo de sentarnos con Él en su trono. Y nos es dicho en la página 9 del mensaje ¿Cómo puedo vencer? Dice, vea, que se siente conmigo en mi trono. No sobre mi trono, sino en mi trono. Eso es en su dominio. ¿Ve? Y ahora, como Cristo es el gobernante del trono en este tiempo del dominio completo de Dios, así que la iglesia estará con Él, la novia estará con Él en su trono, en el dominio entero. ¿Ve? No sobre mi trono, sino en mi trono. ¿Ve? Donde alcanza su dominio. Un trono está sobre un dominio, y un dominio alcanza hasta donde están sus fronteras. Y esto es de eternidad a eternidad. Ahora vean las fronteras de este trono y de este reino, de este dominio, es de eternidad a eternidad. Así es que no es un dominio temporero, sino que es un dominio eterno. Es un trono eterno sobre el cual, o en el cual, nos sentamos con Él para reinar. En el cual nosotros estamos viviendo y tenemos que darnos cuenta que a nosotros nos ha tocado vivir el tiempo más grande de todos los tiempos, porque las 7 edades de la iglesia han terminado, han concluido, y estamos entonces fuera de las edades de la iglesia, las cuales son edades temporeras, edades terrenales, y al salir de las edades terrenales, ¿a dónde entramos? A la edad eterna, entramos a eternidad, a algo eterno. Por lo tanto, todo lo que hay, lo que tenemos, es eterno, y siendo así, entonces, ahí es el tiempo en que nosotros recibimos vida eterna también física para nuestros cuerpos. Recibimos ahí transformación de nuestros cuerpos, y lo mismo que ocurre después de terminar el milenio, entre el fin del milenio y la eternidad, es lo mismo que ocurre en nosotros, porque lo mismo que ocurre en esta tierra y la etapa por la cual pasa esta tierra es la misma etapa por la cual primeramente nosotros pasamos, porque estos cuerpos son tierra y tienen que pasar primero por esa etapa para entrar a eternidad, así como la tierra tiene que pasar por esa etapa de bautismo en fuego para poder entrar entonces también a eternidad, a esa etapa eterna. Bueno, nosotros viviendo en este tiempo tan glorioso, en este tiempo tan grande, tenemos que darle gracias a Dios en los tiempos de la primera venida del Señor, en los tiempos de la primera venida del Señor, y el Señor, al venir, pues, Él era sacerdote y rey también, sacerdote, rey, profeta, Dios. Por lo tanto, cuando las personas de aquel tiempo, los creyentes de aquel tiempo, que vieron el cumplimiento de la promesa de Dios para aquel tiempo, que vieron la venida del Mesías, cuando ellos vieron esas cosas cumpliéndose, ellos se regocijaron y exclamaron de una manera muy maravillosa, la cual quiero citarles. San Lucas 17:20, déjeme ver si es esta.
Creo que me equivoqué un poquito, pero voy a leerle esa que habla también del reino de Dios. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y qué es el reino de Dios? El Espíritu Santo encarnado era el reino de Dios en la venida del Señor, en su primera venida, y sigue siendo lo mismo en su segunda venida. Quiero seguir leyendo hasta conseguir, ya yo creo que la conseguí, déjeme ver, ustedes van a ver ahí algo muy importante. Marcos 11:10, ahí vamos a... Esto fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Ahora vean cómo aquellos que vieron y creyeron, ellos venían dando voces delante y detrás diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en San Mateo dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Habla también del Rey que viene. Y dice, y cuando lo veían entrando y viniendo, él dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Ellos decían, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y el que venía era, ¿qué? Un hombrecito de 130 o 135 libras, con 5 pies 5 pulgadas de alto. Una persona de 5 pies 5 pulgadas que pese 130 o 135 libras es bastante flaquito, ¿verdad? Bastante delgado. Así es que ese joven de unos 33 años que venía, al verlo venir decían, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y lo que venía era un hombre. Pero en ese hombre estaba el reino de David, y en ese hombre estaba todo. Porque él es el rey. Porque Dios era el que estaba en ese velo de carne. Así es que, vean ustedes lo que aquellas personas vieron en esa ocasión. Vieron el reino de Dios que venía, cuando vieron al rey que venía. El rey de Israel, y vino, y allí estaba el reino, pero no era de este mundo el reino. Por lo tanto, como no era de este mundo, entonces no podía, allí en medio formar un reino terrenal para entonces combatir contra el reino de Roma y destruir el reino romano y entonces establecer el reino allí. Porque el reino no es de este mundo. Ahora encontramos que para la segunda venida del Señor también está prometido
que lo mismo que sucedió allá se repetirá nuevamente en una escala más alta, en una escala y dimensión más alta, y en una dispensación más alta. Y encontramos que cuando uno de los profetas de Dios, el último profeta que Dios envió en la segunda dispensación, cuando él habló de esto que ha de acontecer en este tiempo, él dijo, oh, solo miren las Escrituras, el Hijo del Hombre, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por siempre, brotó de las denominaciones pasadas, brotó en la cúspide del árbol. ¿Qué dijo él en Juan 14, 15 o 15? Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego y quemado, pero todo pámpano que lleve fruto será limpiado para que lleve más. Ahora vean una de las cosas que sucede en este tiempo. Oh, en los últimos días habrá una real lluvia temprana y tardía sobre ese pequeño grupo que viene con él. Allá también había un pequeño grupo que venía con él. Los demás no entendían, pero ese pequeño grupito que venía con él decía: Hosana al que viene en el nombre del Señor. También dice: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David. Bendito el reino de David, que viene. Pero en este tiempo se repite la Escritura y dice sobre una real lluvia temprana y tardía sobre ese pequeño grupo, más pequeño que el grupo de la primera edad, de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad. Será un pequeño grupo porque pertenece a la cúspide de la montaña. Y mientras más hacia arriba, más pequeño es el grupo. Será el grupo más pequeño de todos. El grupo de la primera edad es un grupo grandísimo, el de la segunda también, pero el grupo de los escogidos, de los predestinados, de la cima de la montaña, de la cúspide, es un grupo pequeño. Pero es un grupo que viene con él, que viene no con el primer mensajero, ni con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto, ni con el quinto, ni con el séptimo, sino que viene con él, con el Señor en su segunda venida, en este pequeño burrito, manso y humilde, sin duda ni denominación, clamando: Hosana al Rey que viene. ¿Cómo es que clama ese grupo? Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. O entonces está clamando, ¿cómo? Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es la cuestión hoy? ¿Cuál es la atracción en el monte? ¿Cuál es la cuestión y cuál es la atracción en el monte, en la cima del monte? Un pequeño grupito que viene con él, clamando: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Esa es la atracción, así como fue la atracción cuando Jesús también entró a Jerusalén. Había un pequeño grupito, las demás personas, los que no creían, ¿qué era lo que decían? Mira, dile a tus discípulos que se callen la boca y dejen de estar hablando y proclamándote de esa manera, que dejen de decir esas cosas. Pero Jesús dijo: si ellos se callan, las piedras hablarán por ellos. Si ellos se callan, entonces ¿quiénes? Los del mundo, los inconversos, entonces serán los que hablarán por ellos. Así es que encontramos que ese pequeño grupito que viene con él en su segunda venida
que viene con él en esa edad, la edad del rey, la edad del Hijo del Hombre, la edad del reino, ese grupito sabe de lo que habla. Ese grupito sabe lo que cree. Ese grupito sabe lo que Dios estará cumpliendo. Ese grupito sabe lo que Dios estará haciendo. Y ese grupito sabe lo que tiene que hablar. Ese grupito sabe el mensaje que tiene que llevar hacia adelante. Ese grupito sabe cuál es el mensaje para ese tiempo. El mensaje es el mensaje del reino. Y si es el mensaje del reino, ¿cómo va a tener el mensaje del reino si no tiene al rey? No hay reino sin rey. Por lo tanto, si tiene el mensaje del reino, entonces tiene que tener al rey de ese reino. Ahora vean que el cuarto Elías, el último profeta de la segunda dispensación, fue el que dijo que estas cosas tendrían que acontecer. Por lo tanto, entonces cualquier persona que pueda decir algo en contra por causa de que no entiende las profecías bíblicas que están prometidas para Dios cumplir en este tiempo, lo mejor que puede hacer es quedarse callado la boca, porque cualquier mensaje que venga de parte de Dios, Dios lo respaldará. Cualquier hombre que se pare y diga la verdad, con el tiempo Dios lo respaldará. O sea, con el tiempo será vindicado. Por lo tanto, lo mejor es entonces que el que no entiende se quede callado la boca y espere entonces hasta que Dios le permita ver algo más que Dios vaya a hacer en el futuro. Porque cuando se habla en contra de lo que Dios está haciendo en el presente, siempre los que hablaron en contra de lo que Dios estaba haciendo en el presente en los días de Noé, ¿qué le pasó? Perecieron. Los que hablaron en contra en el tiempo de Moisés, ¿qué les pasó? Perecieron. Los que se pusieron en contra en el tiempo de Elías, perecieron. Los que se pusieron en contra en el tiempo de Jesús, perecieron. Los que se pusieron en contra de cada uno de los mensajeros de las 7 edades, perecieron. ¿Y qué de hoy, en donde estamos nosotros viviendo en el tiempo de la segunda venida del Señor? Por lo tanto, entonces, todas estas cosas que han sido prometidas para este tiempo son las cosas que Dios estará cumpliendo, y si Dios las estará cumpliendo, entonces tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos, y Dios ha hecho el milagro de abrir nuestros ojos espirituales. Cualquier persona que no pueda ver las cosas que Dios estará haciendo en este tiempo será porque sus ojos espirituales están cerrados. Entonces son personas ciegas espiritualmente, como eran los líderes religiosos de aquel tiempo, del tiempo de Jesús. Jesús les dijo, hablando de ellos, dijo, déjenlo a ellos, porque si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y ellos son ciegos, guías de ciegos, porque eran ciegos a lo que Dios estaba cumpliendo en aquel tiempo en carne humana, y estaban guiando a los ciegos espirituales que no podían ver las cosas que Dios estaba cumpliendo en aquel tiempo. Ni los líderes veían, ni el pueblo que los seguía tampoco veían. Pero, ¿qué dijeron aquellos líderes? ¿Somos también nosotros ciegos? Jesús le dijo, si ustedes que espiritualmente también ven, pues vuestro pecado permanece sobre ustedes. El pecado de ustedes permanece. ¿Y cuál pecado? El pecado de incredulidad a las promesas de Dios para aquel tiempo, las cuales Dios estaba cumpliendo, porque ese es el único pecado, la incredulidad. Las demás cosas son el fruto de la incredulidad. Si usted tiene el fruto de la incredulidad, entonces
ya usted debe buscarse, porque si usted no es incrédulo, entonces no tiene por qué llevar los frutos de la incredulidad, los frutos del único pecado que hay, que es incredulidad. Bueno, nosotros en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo en un tiempo como fue el tiempo de la primera venida del Señor. En aquel tiempo el Señor, a aquellos que veían el plan de Dios para aquel tiempo, Él le dijo: bienaventurados vuestros ojos, porque ven. ¿Qué les está diciendo ahí? Ustedes no son ciegos espirituales, sino que ustedes tienen los ojos abiertos porque ustedes ven lo que Dios está cumpliendo en este tiempo. ¿Y qué era lo que ellos estaban viendo? Ellos estaban viendo y reconociendo lo que Dios estaba cumpliendo en aquel velo de carne. Y Él le dijo: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque es que no todo el mundo tiene oídos para oír lo que Dios está hablando para el tiempo en que la gente está viviendo. Muchos tienen oídos para oír lo que dice tal religión, lo que dice tal gobierno, tal política, tal partido político, y así por el estilo. La gente tiene oídos para oír un sinnúmero de cosas, para oír lo que dice la radio o la televisión, y para ver lo que la televisión tiene, para ver y oír lo que Hollywood tiene para ellos, y lo que tiene son películas, y de todas las películas que tiene, son un 1% o menos del 1%, es lo único que se puede sacar para uno poder ver algo que le pueda ser de ayuda. Por lo tanto, encontramos que es tan poco lo que tiene que le pueda ayudar a uno, que realmente el Hijo de Dios que viva sobre esta tierra tiene que tener ojos para ver y oídos para oír lo que Dios tenga en este tiempo en la cima de la montaña. ¿Y por qué en la cima de la montaña es que Dios tiene para ver y oír lo que Él quiere que veamos y oigamos? Porque estamos en el tiempo de la cima de la montaña, la edad de la piedra angular. Lo que Dios tenía para ver en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, ya Dios lo mostró y lo vieron los que tenían que verlo en ese tiempo, los que le tocó vivir en ese tiempo. Pero para los que tienen ojos para ver y oídos para oír lo que Dios tiene para mostrarle en este tiempo en la cima de la montaña, y pueden ver y oír lo que Dios está mostrando, yo les digo en esta mañana por palabra de Dios: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque todos los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento desearon ver y oír las cosas que nosotros vemos y oímos, y no las vieron ni las oyeron. Solamente por visión las vieron, y solamente por palabra profética la oyeron a través de los profetas de Dios, de los instrumentos de Dios. Pero nosotros tenemos el privilegio de decir en esta mañana: gracias damos a Dios porque vemos y oímos lo que Dios está haciendo en este tiempo, lo cual había sido prometido para este tiempo. Y podemos decir, como dijeron aquellos cuando Jesús entró a Jerusalén, podemos decir exactamente igual: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Podemos decir también, como decía aquel grupito que estaba diciendo esas cosas y que eran locura para la gente que no
podía entenderle. Ellos decían también: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿Y qué era lo que ellos estaban viendo? Ellos estaban viendo al rey que venía, y cuando esto se repite nuevamente, nosotros entonces estaremos viendo el reino de nuestro padre David que viene. Estaremos viendo el reino que viene en poder y gloria cuando veamos la venida del rey y sepamos que nuevamente la Escritura estará cumpliéndose y comenzaremos a escuchar nuevamente esa misma exclamación en los diferentes lugares que vayan viendo el cumplimiento de la promesa de Dios para este tiempo. ¿Y quién los podrá callar? ¿Y quién podrá impedir que digan eso? Si eso es lo que fue prometido que habría de acontecer. ¿Y cómo vamos a estar en contra del cumplimiento de lo que fue prometido que tiene que acontecer? ¿Cómo vamos a estar en contra del cumplimiento de la profecía? Entonces, seguiremos adelante en la labor que nos ha tocado a nosotros y clamaremos en este tiempo como tenemos que clamar, anunciaremos el Evangelio del Reino, anunciaremos el reino, anunciaremos el Rey, anunciaremos el nombre del Rey, anunciaremos todas las cosas que tienen que ser anunciadas. ¿Que nos llamen locos? Bueno, eso en toda la historia bíblica usted ha encontrado que a los profetas y a los que han creído el mensaje de cada uno de los profetas le han llamado locos, al profeta y a los seguidores le han llamado locos y fanáticos también. Así es que no seremos los primeros, pero sí seremos los últimos a quienes nos llamen de esa manera. Así es que los primeros sufrieron primero que nosotros. Pero nosotros ya sabemos la historia, así que para nosotros eso no es una sorpresa. Para nosotros es algo natural. Que los que no crean piensen de esa manera, pero lo mismo que ellos piensan de nosotros es lo que nosotros pensamos de ellos. Así es que ¿cuál está correcto en su manera de pensar? Porque lo loco de Dios es más sabio que lo sabio. Y lo que el hombre llama que es locura a las cosas de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Y lo que la gente llaman sabiduría y lo que la gente llaman algo grande y algo hermoso, Dios le llama, ¿qué? Necedad. Para Dios eso es una locura. La política de este mundo, eso es una locura. La educación, la religión mundana, la religión terrenal, la educación terrenal y todas esas cosas, para Dios eso es una locura. Porque con todas esas cosas, ellos nunca han podido encontrar a Dios. Y nunca podrán entrar al reino de Dios con esas cosas, y esas cosas no entrarán al reino de Dios. La ciencia humana, eso es necedad. Con todo lo que han adelantado, no han encontrado a Dios. Se han ido muy lejos. En todos los tiempos, Dios ha podido ser encontrado por los científicos de Dios, que son los hijos de Dios, que por la ciencia de Dios, ellos han descubierto por revelación dónde está Dios. En cada una de las edades, el pueblo de Dios ha visto a Dios en el mensajero, en el instrumento de Dios de ese tiempo. No han tenido que coger para otro planeta, sino que han visto a Dios en la forma que Él ha estado obrando. Así es que
estamos realmente nosotros gozosos, contentos, no tenemos mucho brinco, o poco o ninguno, pero es que el brinco grande es en el corazón. El brinco de alegría y de regocijo está allá adentro en el corazón, y realmente cada uno de nosotros como individuo es el que sabe lo que está por dentro. Y ese agradecimiento y ese regocijo, expréselo viviendo una vida agradable y santa delante de Dios. Así es que como nosotros podemos expresar el regocijo que tenemos por dentro y el agradecimiento que tenemos por dentro, amando a Dios de tal manera como Él mismo dijo y como está en la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Sí? Esa es la manera de amar a Dios. Por lo tanto, esa es la manera en que Dios quiere que usted le exprese su amor a Él. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que, conociendo y dejando que esas cosas se manifiesten en nuestra vida, es la manera en que nosotros mostramos que amamos a Dios. Así es que ámele. Ámele de todo corazón, viviendo como debe de vivir, conforme a su palabra, conforme a las leyes del reino de Dios. Y esas leyes están escritas en nuestros corazones. Por lo tanto, el reino del rey es el dominio del rey, y en ese reino es que hemos sido colocados. Por lo tanto, estando en ese reino, entonces nosotros somos privilegiados en este tiempo tan grande en que nosotros vivimos. Todo es sencillo. Ahora fíjense en el tiempo de la primera venida del Señor, después de la entrada triunfal a Jerusalén, en que fue proclamado rey, en que fue proclamado también el reino de Dios, el reino de David que venía, y después de un momento tan grande y tan glorioso, en que un grupito pequeño, pues, él le proclamó así, a los pocos días lo llevaron preso, lo crucificaron. Entonces, ¿qué pasó con aquel grupito? Bueno, ahora nuestro rey nos los han matado, el reino que él anunció y que traía, pues ahora se nos ha caído por el piso. Quizás pensaron algunos, todo se ha terminado, pero no se estaba terminando todo, sino que todo estaba comenzando. Así es que cuando nosotros vemos que aparentemente todo va a terminar, nunca tenga temor, nunca tenga miedo, porque siempre es que hay cosas que tienen que ser cumplidas conforme a la palabra, para luego Dios poder obrar otras cosas que Él tiene que obrar. Nunca se desanime. Lo que Dios ha prometido, Él lo hará, y su plan seguirá siempre adelante, no importa las cosas que pasen, no importa las luchas que hayan, no importa las pruebas que hayan, Dios seguirá adelante con su plan. Y nosotros estamos llamados a seguir siempre adelante, sin desanimarnos, sabiendo que de alguna manera Dios obrará para que todo salga bien y que todas las cosas obrarán para bien. Así es que no tenga temor a nada. Nunca piense que el plan de Dios se va a ir por el piso. Lo que se va por el piso y lo que se está yendo por el piso es el plan de los hombres y los reinos de los hombres, los reinos terrenales, porque el reino de Dios ha venido en poder, el reino de Dios ha venido en gloria, y sabemos que eso es conforme a la promesa de Dios, y está siendo establecido el reino de Dios, y en la primer tierra que es establecida es en nosotros que somos tierra. Luego sabremos que tiene que haber una lucha entre el reino de Dios y el reino terrenal, y a eso es la apertura que tiene que venir.
Pero ahí será el error más grande de los reinos terrenales. Levantarse en contra del reino de Dios y del que lo gobierna, porque dice la Escritura que se levantarán en contra ¿de quién? En contra del Cordero y de su reino. Por lo tanto, ustedes saben que el Cordero, ellos no saben que el Cordero se convirtió en león y se levantarán en contra de su reino, y no saben que es león, y al ser león es juez. Por lo tanto, entonces tendrá dominio sobre todo y podrá entonces destruir los reinos terrenales por la palabra hablada, por el mensaje del Evangelio del Reino. Es que trae como consecuencia la caída y la destrucción de los reinos terrenales y el establecimiento del reino de Dios en esta tierra que somos nosotros, y en esta tierra literal también para el milenio. Bueno, el reino del Rey. Todo es sencillo, todo es conforme a como fue prometido. Ahora vean, en la primera venida, ¿cuántos dirían en la primera venida? Bueno, si eres rey, ¿dónde está tu reino? ¿Dónde está tu reino? ¿Dónde está tu trono? Ellos no entendían. Y ellos pensaban en un trono literal. Y ellos pensaban en un reino acá al estilo gentil, o al estilo romano, o al estilo acá humano, pero era más superior que todo eso. Así es que el reino de Dios es establecido aquí en la tierra, pero no al estilo mundano, no al estilo humano, sino al estilo de Dios. De la manera que Dios ha dicho que ha de ser rey, y que ha de reinar, y que ha de tener un reino, y que su reino vendrá a esta tierra para que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Encontramos que todos los mensajeros, los 7 mensajeros, vinieron reflejando, Dios estuvo reflejando en ellos las cosas que Él haría luego de las 7 edades de la iglesia en su segunda venida. Y también cada una de las 7 edades reflejó lo que habría en la edad de la venida del Señor, la edad de la piedra angular. Así es que allá en las 7 edades fue el reflejo de lo que sería la realidad de este tiempo presente. Así es que en cada uno de los mensajeros usted verá una parte de las cosas que serían en su segunda venida y cuando Él apareciera como Rey de Reyes. Así es que, como ya sabemos, los mensajeros de Dios del pasado hablaron como si la cosa se cumpliera en ellos, pero se cumpliría, se realizaría más adelante, luego de las 7 edades de la iglesia. Yo creo que les dije bastante con eso, y si les dije bastante con eso, entonces usted tiene que entender que los profetas del Antiguo Testamento vinieron reflejando lo que sería la primera venida del Señor, y en la primera venida del Señor allí estaba todo lo que había sido reflejado en cada uno de los profetas. Por lo tanto, allí estaba Moisés, allí estaba Elías, allí estaba Eliseo, en un solo hombre. Todo lo que estaba en ellos, ahora estaba en uno solo. Y así es también todo lo que estuvo en los 7 mensajeros de las edades, luego estará en uno, en donde estará todo lo que había sido reflejado en las edades de la iglesia. Y también en la edad de la piedra angular estará todo
lo que fue reflejado en las 7 edades de la iglesia. Fíjense, ya fue reflejado en una de las edades que le sería dado un nombre nuevo. Y también el Señor dijo que pondría su nombre nuevo y el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de su Dios en ellos. Y Él dijo que tenía un nombre nuevo. Eso fue mostrado, reflejado allá en las edades, pero es realizado acá en la edad de la piedra angular. ¿Sí? O sea que allá se habló de lo que acontecería acá en la edad de la piedra angular, que sería una edad perfecta. Bueno, el reino del rey. El reino del rey. Y él viene en este tiempo, el rey viene para establecer su reino y viene para reclamar los súbditos de su reino, que son los escogidos de ese tiempo, y son reclamados y son colocados en la edad del reino, son colocados ahí en el trono, dentro del trono, para reinar con él. Él se presenta como rey, como el león de la tribu de Judá, y clama por su reina, clama por sus súbditos que vengan a pararse con él a su lado. ¿Y dónde nos vamos a parar? ¿Nos vamos a parar en la primera edad o en la segunda? ¿O en la tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima? Nos vamos a parar en el trono. Nos vamos a situar en el trono, en la edad del reino. Por lo tanto, entonces, el reino del rey es un tema que para nosotros significa mucho, ya que estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de esa promesa, en donde hemos estado viendo el reino de Dios viniendo en poder y gloria conforme al orden de la venida del reino, y hemos estado viendo la venida del reino de David. Y él viene para reclamar su trono, el trono del hijo de David. Por lo tanto, estas cosas son grandes, son profundas, pero Dios las hace para nosotros tan sencillas, y Dios las hace tan claras para nosotros, y habiendo Dios hecho el milagro de abrirnos los ojos espirituales para ver y nuestros oídos para oír, pues para nosotros es algo tan claro y tan sencillo que lo podemos ver es entender, lo podemos oír y lo podemos poner por obra y lo podemos proclamar, sabiendo que estamos proclamando la verdad para este tiempo en que vivimos. Sabiendo todas estas cosas, nosotros pues trabajamos en la obra de Dios con libertad, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que cosecharemos de acuerdo a cómo hemos trabajado y cómo seguiremos trabajando, y disfrutaremos todas las bendiciones que Dios tiene para este tiempo. El reino del rey. Tendremos otro tema quizás en otra ocasión, que será el rey del reino. Pero ya yo creo que con lo que hemos hablado en esta mañana, pues, hemos visto este tema, hemos visto el reino del rey y hemos visto el rey del reino, y esto ha sido realmente una señal grande, manifiesta para este tiempo, pasada por alto por este mundo, por todos los sistemas mundiales. Ellos no se han dado cuenta de lo que ha estado sucediendo. Fíjese, cuando vino Noé, él era una señal mundial, y los que la vieron escaparon, pero él era la señal de escape para los que iban a escapar y la señal de destrucción para los que iban a ser destruidos.
los que iban a ser destruidos no vieron que esa era la señal de Dios para la destrucción de ellos y la señal para los que habrían de escapar. También cuando vino Moisés a Egipto, él era la señal de la destrucción de Egipto y era la señal de la liberación de Israel, porque siempre la señal de Dios aquí en la tierra es un profeta. Y cuando aparecen dos profetas mayores a la misma vez, entonces es una señal doble. Y si una señal simple es pasada por alto, cuando una señal doble es pasada por alto, entonces el juicio es un juicio doble. Pero la bendición para los hijos de Dios es una bendición doble. Cuando vino Juan el Bautista y luego Jesús, allí estaba la señal de Dios, una señal doble, porque aparecieron dos profetas allí, Juan y Jesús. El último profeta de la segunda dispensación, Juan el Bautista, apareció allí, y luego apareció Jesús, el cumplimiento de todas las promesas hechas al pueblo de Israel, hechas en la primera dispensación. Y allí estaba la señal doble de Dios y fue pasada por alto. Y al ser pasada por alto, entonces el juicio de Dios cayó sobre la nación que pasó por alto esa señal. Y en este siglo XX, una señal doble de Dios está prometida. El precursor de la primera venida del Señor y de la segunda venida del Señor y la segunda venida del Señor. El precursor y el precursado será una doble señal, y los que la pasen por alto recibirán entonces, ¿qué? Un doble juicio. Los que den esa doble señal, la primer parte le lleva a la segunda parte, porque es una doble señal. Y los que la ven son bienaventurados porque reciben el beneficio de esa doble señal de Dios manifiesta aquí en la tierra. Que Dios nos bendiga con el beneficio prometido para los que ven y oyen esa doble señal de Dios para este tiempo final. Para los que ven el reino del Rey viniendo en poder y gloria con el Rey de Reyes y Señor de Señores en ese reino. Bueno, si sigo ahora con este tema, la doble señal de Dios, pues nos tomaría un poquito más de tiempo, pero ustedes también ya saben sobre este tema. Nosotros lo que estamos haciendo últimamente es repasando todo lo que ya Dios nos ha dado por unos cuantos años. Así es que usted puede ver que estamos en un repaso, pero en este repaso estamos en un resumen bastante recogiendo todo lo que ya Dios nos ha dado a través de todos estos tiempos pasados. Y este es un resumen bastante concentrado, en el cual pues nos gozamos en ver lo que ya habíamos recibido. Nos gozamos en ver y oír las cosas que Dios nos ha dado, las bendiciones que nos ha tocado, y ver las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros y saber que son nuestras todas esas promesas. Así es que Dios nos bendiga, nos continúe bendiciendo a todos nosotros en el reino del Rey.